another tumble, running through the jungle. I know what you came for, but this is what you came for. Riding through the downtown, running from the countdown. I know what you came for, honey, but this is what you came for. Oh, I know I got no excuse, living a lie, but I'm Hola, hola pileros, ¿cómo están? Espero que muy bien, estoy muy contenta en este momento con Vanessa Barberi. Hola, ¿cómo estás? Hola. Pilar? Qué gusto estar aquí. Bueno, una de las panelistas que ha sido muy aclamada en el Women Economic Forum, una mujer maravillosa, ecuatoriana, con un corazón muy grande, con ese deseo de apoyar a las mujeres, al emprendimiento, a la diversidad. Y lo hace no solo desde su plano personal como mujer, sino de toda la experiencia que ha traído también de grandes empresas como la que representa, que es IBM en Ecuador. Y pues me siento muy honrada de estar aquí con ella, de conocerla, de haberla escuchado, me ha inspirado muchísimo. Y hay un tema lindísimo que nos vamos a desarrollar para ustedes emprendedores, pero antes que todo quiero darte la bienvenida, Vanessa. Gracias. Nuestro canal se llama Somos Pileros. Perfecto. ¿Y qué es lo que queremos para ti? Que conozcas un poquito del impacto que tiene la diversidad en los equipos y sobre todo en una organización como la que tú, Vanessa, ya has conocido. Cuéntanos un poco de eso y qué le quieres entregar a los pileros hoy. Bueno, realmente creo que si estamos en fase emprendedora, en una startup, es el momento para comenzar a plantearnos una estrategia de diversidad dentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué? No solamente porque está de moda o porque es bonito, o porque es la tendencia, sino porque realmente va a tener un impacto económico en nuestra empresa el intentar tener los equipos más diversos posibles. Y les cuento por qué. Digamos que estamos un equipo de 5 personas creando un producto, pero los 5 somos del mismo sexo, de las mismas creencias, entonces es muy probable que el output, lo que salga, sea algo delimitado a un solo grupo social. Pero ¿qué pasa cuando tengo un equipo diverso? Gente de distintos sexos, de distintos géneros, de distintas razas, religiones, proveniencias, de varios países. Lo que vamos a entregar es algo mucho más rico, más creativo, más muchísima mejor entrada a la sociedad, y eso se va a ver reflejado inclusive en el profit y en el revenue de nuestra compañía. Y hay datos que respaldan eso, te cuento. Sí. Pues Vanessa, pero tengo una pregunta, el cómo, porque sí, eso está muy lindo, somos varios, todos diferentes y todos pensamos diferente, hablamos diferente, sentimos diferente, tenemos diferencias generacionales. Claro. ¿Cómo también funcionamos? Claro. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logras que todos compacten? Bueno, realmente esa es la parte más dura, no solamente traerlos a la organización, sino cómo creo una cultura en la que la diversidad sea realmente aceptada y aprovechada. Pero algo clave sería que en las posiciones de poder, desde el mismo directorio, o inclusive si ustedes son emprendedores y ustedes son los dirigentes de sus compañías, que desde ahí venga esta, se podría decir, mentalidad abierta de trabajar con diversidad. Porque si es así, yo lo empiezas a impregnar en la cultura de tu compañía. Y no solamente eso, sino que ya se va a volver como una constante el buscar diversidad. O sea que el tema es actitud, básicamente es de actitud, porque todos somos seres humanos, todos sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, y con una misión, una visión que nos dé ese líder, sí, la actitud de... Yo creo que la actitud pesa muchísimo, creo que también hay que informarnos, tenemos que tratar de aprender, de leer. Muchísimos, en mi caso por ejemplo, venimos de familias que muchas veces nos infunden ciertos paradigmas, no de malo, sino que son los paradigmas con los que uno ha crecido. Uno tiene que prepararse, leer, buscar, aprender sobre diversidad, aprender sobre por qué esto es importante. Entonces, esa es una invitación que les hago a ustedes. Yo, en mi caso, yo estos últimos años me he venido formando en este tema, por eso hoy tengo la mente abierta y más bien soy propulsora de estos temas, pero también ha venido además de la actitud un tema de Second, el segundo, perdón, se me metió en inglés. El segundo, el conocimiento. El Así conocimiento. es. Sí. ¿Qué
elemento pudiera tener un emprendedor que apenas está comenzando para el tema de diversidad? ¿Cómo se te ocurre que alguien que apenas comienza su negocio pudiera incluir este pensamiento diverso? Bueno, yo creo que es el momento en el que es más sencillo hacerlo. En este momento eres solo tú o un par de personas. Hoy es el momento para comenzar a dictar los principios y valores de tu compañía. Okay. Y ya los puedes comenzar a vivir, a implantar, a diferencia de una compañía grande que muchas veces tiene que vivir procesos transformacionales súper pesados para traer este tipo de iniciativas. Ustedes están en el momento preciso. Porque creemos de pronto de forma equivocada que solo hasta cuando eres grande puedes pensar en estos principios o en estas políticas. Creemos porque a veces nuestra empresa todavía no factura o no tiene las ventas, no es el momento. Y tú nos estás comentando y es un consejo muy importante para ti. Hazlo desde que naces y naces de una vez con una mente abierta. Y puede haber muchos elementos que puedes integrar en tu diversidad. Así es, no, y eso más allá del tema de diversidad, en todo como compañía. Fíjense, las compañías en Silicon Valley, las startups, los emprendedores que triunfan, son compañías que a pesar de que eran de 1, 2, 3, 5 personas, ya tenían sus valores y principios súper bien impregnados y encaminados. Los principios de Amazon, por ejemplo, si ustedes investigan un poquito sobre la vida de Jeff Bezos, se van a dar cuenta que él ya tenía esos principios escritos desde que comenzó él solito. O sea, era una compañía ya destinada a ser grande y a crecer. Ustedes tienen que fundar sus compañías y hacer esto de aquí como que si ya fueran grandes o mentalidad de grandes. O sea, la visión desde el inicio es somos grandes. Somos grandes. No es, ahorita, tienes que esperar a ser grande, no, ya naciste grande. ya eres grande. Ay, muchas gracias. No, Pilar, muchísimas gracias a ti. Me encantó compartir divino, contigo. Divino. Bueno, vamos a ir disfrutando de este Women Economic Forum. Sí. Excelente. Chao, Pilero. Chao. This is what you came for. Wanna know the first night